Brujas prehispánicas. Les contaré mi historia. Muchos se darán cuenta de lo cambiante que puede llegar a ser la vida. Un día estás en un lugar y al otro te encuentras del otro extremo del mundo. Así me pasó a mí cuando pensé que tendría una vida plena y tranquila al lado de mi padre. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Quizás algunos de ustedes se sientan identificados con esto que contaré. Cuando era pequeño, mi padre y yo jugábamos juntos a buscarle formas a las nubes. Tomábamos un cobertor y lo colocábamos en el piso del patio trasero, y ambos nos acostábamos a contemplar las nubes. Borregos, carros, personas, hasta monstruos era lo que llegábamos a observar. A la hora de dormir, mi padre me acompañaba en mi cama. Tomaba una de sus linternas que tenía en su caja de herramientas y proyectábamos la luz hacia la pared para hacer sombras de distintos animales. Los recuerdos que tengo con mi padre son bastante gratos debido a que él se mostró muy interesado en mi bienestar. Sin embargo, ya han pasado muchos años de su pérdida y servicios sociales tuvo que dejarme al cuidado de mi madre, que quizás para muchos sea una bendición, pero para mí al principio fue un verdadero terror. Tenía poco que apenas había cumplido los 6 años el día que mis padres decidieron separarse, a lo que mi papá peleó mi custodia completa. Mi padre siempre cargaba una carpeta, la cual tenía la evidencia necesaria para cualquier tema contra mi madre, y a quien le mostraba su contenido quedaba totalmente convencido de que yo debería estar con él. A mí me intrigaba un poco lo que podía tener la carpeta, pero con el paso del tiempo le fui perdiendo el interés. Mi padre me comentó una vez que si un día yo quisiera saber quién era mi madre, en verdad bastaba con ver lo que había en la carpeta, pero que eso sería hasta que tuviera la edad correcta. Transcurrieron un par de años desde que fue el divorcio, y yo ya no vi a mi madre más. De hecho, ella tampoco se comunicaba conmigo o preguntaba por mí. Solo mantenía comunicación con mi padre muy de vez en cuando. Quien sí fue muy insistente de verme era mi abuela. Incluso varias ocasiones la encontramos en la entrada del departamento. Me preguntaba un par de cosas y mi padre la echaba de allí. Con el paso del tiempo fueron menos las visitas de ella, y siendo honesto, me acostumbré a su ausencia, olvidando a mi madre y abuela. Una noche me encontraba dormido en el sillón de la sala. Mi papá y yo nos habíamos desvelado viendo una película. Para cuando me di cuenta, ya estaba solo en el sillón y el televisor solo mostraba la señal de emergencia de cuando ya no había nada para ver. Apenas podía abrir los ojos, así que de este modo busqué el control para apagar el televisor, pero al final tuve que abrirlos. Encontré el control y al apagar la tele, detrás de ella tuve la impresión de ver a alguien parado. Fue cuestión de microsegundos que lo vi. Me quedé atento mirando a la pared, pensando en que quizás estaba deslumbrado por el brillo del televisor. Allí capté al instante que mi padre no estaba a mi lado. Pensé en hablarle, pero no quería despertarlo. Mejor me levanté para ir a cerciorarme de dónde estaba. No lo encontré en la sala o el comedor, así que me imaginé que estaba en su cuarto y me había dejado dormido en el sillón. Pero fue cuando vi un destello proveniente de la cocina. La luz estaba encendida. Me acerqué en silencio y lo que vi nunca lo hubiera esperado. Eran los pies descalzos de mi padre. Estaba boca abajo y sin moverse. Lo sacudí para despertarlo, incluso le gritaba. Fui a la sala rápidamente, tomé el teléfono y marqué a la policía. Y en eso lo vi nuevamente. Una silueta bastante alta que, al parecer, me observaba con sus 2 ojos brillantes. Encendí la luz y aquella cosa desapareció. No sabía qué estaba pasando, y en ese momento alguien tocó a la puerta. Pensé que algún vecino me había escuchado gritarle a mi papá, por eso no pensé 2 veces en abrir la puerta, y al hacerlo, a quien me encontré fue a mi abuela. Me costó trabajo reconocerla, pues no se parecía a ella. Estaba vestida de una manera muy diferente a lo habitual, y aparte olía horrible, un olor muy similar a animal muerto.
Se metió a la casa sin pedir permiso hasta que llegó a la cocina. Se quedó allí unos segundos mirando el cuerpo de mi papá y se retiró sin decir palabra alguna. Al poco rato, los vecinos llegaron y me encontraron sentado en el sillón esperando a la policía. Fue algo muy traumático para mí esa noche. No tenía cabeza para pensar en otra cosa, que por más que me preguntaban qué había sucedido, yo no les decía nada. No sé por qué, pero no podía hablar. Terminaron concluyendo en que estaba en un estado de shock. Me llevaron con alguien para que me cuidara mientras determinaban qué pasaría conmigo. Fue cuando dieron con mi madre, quien fue la mejor opción en ese momento para mí. Era seguro que si mi padre estuviera con vida, rápidamente hubiera presentado la carpeta que tenía. Pero desde ese día en adelante, el departamento quedó solo y abandonado. Seguro, ahí estaría la carpeta que siempre llevaba con él. Llegaron ya tarde a recogerme. Apenas pude reconocer a mi madre, pues ya casi no recordaba su rostro. Presentó los papeles necesarios para llevarme a su casa. Yo la saludé, pero ella no me hizo caso. En cuanto tuvo la oportunidad y yo ya estaba a un lado de ella, me pidió que no me separara y la siguiera sin hacer preguntas. Subimos a un taxi, el cual nos llevó a una casa bastante sombría. Además, se encontraba en muy mal estado. Ya estando allí, me indicó cuál sería mi habitación y que ella me llamaría para cuando estuviera la cena lista. Por ello, no tenía permiso de salir para nada. Esto último me lo afirmó 2 veces, pero la última bajo una advertencia y apretándome el brazo. No salgas de tu cuarto. Me lo dijo de una manera estricta que hoy en día aún me retumba en los oídos. Mi habitación era muy vacía y fría. Solo había una cama, un pequeño mueble donde descansaba una lámpara de mesa. Además, tenía un closet. Era todo lo que tenía, aparte de mis cosas. Tuve que esperar allí encerrado a que mi madre me avisara sobre la cena. Sin embargo, eso nunca pasó, ya que pasaban de las 10 de la noche y no la había escuchado siquiera acercarse al cuarto. Me desesperé por el hambre que ya sentía, a tal grado que tomé la decisión de buscar la comida por mi propia cuenta. Abrí la puerta del cuarto con el menor ruido posible. Miré hacia ambos lados para asegurarme de no encontrarme con alguien que me regañara. Me dirigí en silencio hacia la cocina. Al llegar, tomé un pedazo de pan y un vaso de leche para llevármelos a mi cuarto. Me sentía un poco más tranquilo, pues no me habían descubierto, pero en eso escuché unos pasos detrás de mí. Me detuve para escuchar con más atención, y aquello seguía caminando, y al darme vuelta, pude ver muy cerca de mí a una mujer con la cabeza dislocada a un costado de su hombro. Caminaba sin un sentido. Parecía que no miraba hacia dónde caminaba, pues pegaba en la pared del pasillo y cambiaba de dirección, hasta que siguió su camino hasta donde yo estaba. No podía moverme, solo observaba a aquella mujer caminar torpemente hacia mí. Yo quería correr, quería moverme, pero no podía hacerlo. Mis piernas no respondían. Y cuando aquel ser estuvo frente a mí, pude ver su rostro. Estaba cubierto de cabellos y su cara teñida de rojo. Sus ojos estaban totalmente abiertos y su cuello estaba roto, ya que su cabeza estaba totalmente recostada sobre su hombro. Me vio y levantó su mano para agarrarme, y justo en el momento en el que estuvo a punto de hacerlo, alguien me tomó de mis hombros y me llevó a mi cuarto. Apagó las luces y nos quedamos en silencio. Allí pude darme cuenta que se trataba de mi madre. Ella vigilaba por las cortinas de la puerta que aquella cosa pasara de largo. Al cabo de unos segundos, pude ver que la silueta tambaleante de aquella mujer pasó un par de veces frente a donde estábamos. Mi madre me pedía que guardara silencio con una seña en la boca. Yo aún me sentía petrificado por el susto, y en un instante aquella cosa se fue. Mi madre me vio y se dio cuenta de lo que tenía en mis manos. Me quitó la leche y el pan que yo no recordaba que lo tenía aún,
y me abrazó. Me pidió disculpas por haberme dejado esperando tanto. Me repetía varias veces que lo lamentaba. Yo no sabía qué decirle. Es más, no sabía si aún podía hablar, pero ni siquiera lo intenté. Después de que comí algo, se acostó conmigo en la cama y los dos nos quedamos allí. Al día siguiente, mi madre me dijo que no la soltara en ningún momento. Saldríamos los dos a desayunar a la cocina. Además, me pidió que no hablara con nadie y que si me llegaban a preguntar algo, ella se encargaría de responder. Ya con más luz sobre la casa, me di cuenta de que había varias habitaciones. Aunque no estaban ocupadas, una de ellas tenía dentro muchas muñecas, la cual, en cuanto la pasamos, mi madre cerró con llave diciéndome que era mejor mantenerla así, pues era posible que se salieran por sí solas. Al llegar a la cocina, allí se encontraba mi abuela, quien estaba preparando el desayuno. Me preguntó cómo me gustaba el huevo, y antes de que yo le contestara, mi madre le respondió exactamente cómo era que lo comía. Me preguntó un par de cosas más, y mi madre le seguía respondiendo. Lo curioso es que decía exactamente las palabras que yo estaba pensando decir. Fue cuando me adelanté a preguntarle sobre la mujer que había visto en la noche pasearse en el pasillo. Las dos se quedaron en silencio mirándose una a la otra. Después, mi abuela me regañó, diciéndome que le había costado tanto trabajo que yo estuviera con ellas para que una bruja muerta me llevara al Mictlán. La verdad, no sabía de lo que hablaba, ya que después comenzó a hablar con un dialecto muy extraño. Volteé a ver a mi madre, que con su simple mirada entendí todo, así que guardé silencio sin decir ninguna palabra. Después de desayunar, mi madre me llevó a conocer la casa. Del otro lado de las habitaciones había un patio igual de grande que la misma casa, y al fondo estaba la habitación de la antigua dueña. Se trataba de la bruja mayor de la zona, quien había hecho un trato con el mismo diablo, pero ella no le pagó como debía ser. Mi madre me contó que la encontraron colgada del balcón con el cuello roto, pero que el mismo Pifas la había condenado a no descansar jamás hasta que le pagara su deuda. Fue cuando le pregunté a mi madre sobre qué tipo de deuda tenía que cubrir, así que me comentó que tenía que entregar el alma de 10 infantes a cambio de más poder, pero fue condenada a buscar esas almas con el cuello roto. Me llevó a otra habitación donde pude ver a mi abuela realizando un ritual. Mi madre me comentó que ella era conocida como una bruja prehispánica, y por ello mencionaba mucho el lugar donde los muertos caminaban sin rumbo hasta perder la memoria. Ese lugar se llamaba Mictlán, y ella abría puertas hacia ese sitio muy seguido, y para ello tenía un guardián que la cuidaba. Fue cuando recordé el día en que murió mi padre, cuando vi algo con un par de ojos brillantes. Se lo comenté a mi madre, y ella me dijo que precisamente ese era el guardián de mi abuela. A decir verdad, yo no comprendía por qué mi abuela fue tan insistente en que yo viviera con ellas. Yo nunca me había imaginado estar conviviendo con el mundo del más allá o con situaciones paranormales, hasta que un día las cosas fueron un poco más claras. Me encontraba jugando pelota en el jardín de la casa cuando tuve una extraña sensación de haber visto a alguien conocido. No sabía si era cierto o no, pero tenía que averiguarlo, pues tuve la sensación de haber visto a mi padre andar entre los pasillos. Corrí rápido hacia esa dirección y llegué a la habitación donde mi abuela hacía sus rituales. Allí estaba mi padre y parecía estar hablando con mi abuela. Tuve la intención de entrar a la habitación, pero algo me detuvo. No sabía qué era. Entonces solo vi cómo mi padre desaparecía de mi vista. En ese instante yo ya me podía mover. Entré a la habitación para preguntarle a mi abuela qué hacía con mi padre. Entonces, sorprendida por verme allí, me dijo que muy pronto lo sabría, pues le preguntó la ubicación exacta de la carpeta que traía consigo a todas partes. Le platiqué de esto a mi madre. Ella me aseguró que quizás no podía moverme debido a que estaba abierta la puerta al Mictlán,
y que quien no me dejaba entrar era el guardián de mi abuela. Ya en la noche, casi a punto de acostarme, mi abuela me mostró una carpeta de color amarilla y me dijo que habían ido a buscarla al departamento donde vivía junto con mi padre. Me contó que el contenido de la carpeta tenía información sobre lo que ellas hacían en esa casa, de los rituales y de lo peligroso que era vivir con ellas. Por eso, no creían conveniente que yo viviera allí, pero ya lo dejaban a mi criterio si quería quedarme con la familia o irme a un lugar en el que tenía que esperar a que alguien me adoptara. Pues ese fue el trato que llegó con mi padre al momento de invocarlo. En ese momento, le pregunté a mi abuela si ella había tenido algo que ver con la muerte de mi padre. Me dijo que me hablaría con toda la verdad, y me confesó que sí, pero a su vez no, debido a que ella se enteró que el alma de mi padre se iría de este mundo dentro de pocos días, y lo que ella hizo fue adelantar el proceso. Mi vida dio un giro completo al estar en esa casa. Cambiaron muchos de mis hábitos y, de ser honesto, muchas de mis creencias. Decidí quedarme con ellas a vivir siempre. Estaba aprendiendo, mas no tenía la intención de meterme a ese mundo, a lo que respetaron mi decisión tanto mi abuela como mi madre. A la bruja del cuello roto la vi andar por los pasillos varias veces. Evitaba mirarle a los ojos y también evitaba su camino. Y no se diga sobre la habitación de las muñecas, que constantemente, cuando yo pasaba frente a ella, se abría por sí sola. Me daba miedo solo mirar dentro y que algunas muñecas me voltearan a ver. Solo cerraba la puerta nuevamente con llave y la dejaba así. Ya han pasado varios años. Hoy en día ayudo al negocio familiar. No participo tanto en rituales, sino recibiendo a los clientes y atendiendo a lo que se preste. Gracias por leerme. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.